Hola, bienvenido a otra nueva clase de tu curso intensivo con Gustavo GZZ en GZZ English. Muchísimas gracias por llegar aquí en tu curso de inglés. El día de hoy aprenderemos cómo hacer preguntas de manera efectiva en inglés. Agregaremos un poco a lo que aprendimos ayer sobre cómo armar una pregunta, pero exploraremos otras formas de construir preguntas y nuevas palabras que te van a ayudar a aumentar tu vocabulario cuando se trata de hacer preguntas. Hacer preguntas y poder responderlas es una parte fundamental para aprender inglés, ya que son las bases de una conversación fluida. Así que vamos a explorar varias formas diferentes de cómo hacer preguntas. Primero, empezaremos con la estructura general de una pregunta. Una pregunta se divide en cuatro partes. Siempre que querramos hacer una pregunta vamos a encontrar estas cuatro partes. La primera parte es una palabra de preguntas o una palabra para hacer preguntas. En inglés se le conoce como question word. Así como en español tenemos estas palabras para hacer preguntas que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. En inglés también tenemos equivalentes que son what, when, how, where, who, etc. En segundo lugar, en una oración que es una pregunta, vamos a encontrar nuestro auxiliar. Recuerden que los auxiliares para hacer una pregunta pueden ser el verbo do o did en el caso de la tercera persona, o el verbo to be y todas sus conjugaciones. Ya saben, am, is, are. Después de nuestro verbo auxiliar siempre vamos a encontrar al sujeto de la oración. Recuerda, puede ser un pronombre, I, you, he, she, it, they, we, todos ellos, o puede ser el sujeto en sí, el nombre del sujeto, Gustavo, Marta, Patricia, o bien puede ser también el parentesco que tengamos con esta persona. Mi primo, mi maestro de matemáticas, el teacher Gustavo, lo que sea quien está realizando la acción o qué está realizando la acción es el sujeto y va en tercer lugar en una pregunta en inglés. Al final tenemos el verbo principal de la oración, que es básicamente cualquier verbo que el contexto nos requiera, es decir, de lo que estemos hablando. Pero ya es mucho hablar, vamos a la pequeña pizarra a explicarte todo esto que te acabo de decir. Les mencioné que tenemos cuatro partes en una pregunta y las pueden ver representadas en estas preguntas que son muy diferentes. What do you want to buy? What es nuestra palabra de pregunta, nuestra question word. Do es nuestro auxiliar. You es el sujeto. Y want es nuestro verbo. Lo mismo tenemos en todos los demás ejemplos. Where, question word. Does, auxiliar. ¿Por qué nuestro auxiliar aquí es does y acá es do? Podrán recordar de clases anteriores que es porque el sujeto, la siguiente parte de nuestra pregunta, es una tercera persona. Y tenemos nuestro verbo principal de la oración, que es comprar, buy. Where does he buy his clothes? Where does he buy his clothes? ¿En dónde compra él su ropa? O él en dónde compra su ropa. O en dónde compra su ropa, si ya sabemos que estamos hablando de un él. Where does he buy his clothes? Is the store open today? Is the store open today? Es nuestro verbo auxiliar. The store es nuestro sujeto que lleva a cabo una acción que es open. ¿Por qué estamos utilizando esta conjugación de is? Bueno, pues porque nuestro sujeto que sigue después del auxiliar es una tercera persona. Por lo tanto, utilizamos la conjugación del verbo be, is. Do you like this skirt? ¿Te gusta esta falda? Do you like this skirt? Estamos utilizando do en lugar de does porque nuestro sujeto, que es el que sigue, en este caso es you y no una tercera persona. Es quien recibe el mensaje. What do you want to buy? What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? Where does he buy his clothes? ¿En dónde compra él su ropa? Is the store open today? ¿La tienda está abierta hoy? O bien también podemos decir en español, ¿está la tienda abierta hoy? Do you like this skirt? ¿Te gusta esta falda? Importante recordatorio, la parte que más funciona de todas tus clases teóricas que tomas a través de videos son los ejemplos que vemos en la pizarra y el memorizarlos. Te recomiendo muchísimo darle especial énfasis a la parte de los ejemplos de cada una de tus clases cuando estemos en la pizarra
y trata de repetir junto conmigo todas las frases que veamos, trata de esas sí anotarlas y estudiarlas después. No estudiar la estructura, tal vez solamente tratar de recordarlas y que estas frases sean tu estudio sobre las estructuras que aprendamos, pero lo principal es aprender en qué situaciones utilizarlas, qué se podrían significar en español y tratar de memorizarlas y tratar de repetirlas todos los días para agregarlas a tu vocabulario. Ahora, podrás haber notado que no en todas las preguntas tenemos una question word como en las primeras dos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque no siempre es necesario. Así que si pensaste que tal vez aquí faltaba algo, no falta nada, sí es necesario. No es necesario, perdón, tener una palabra de preguntas. Pero ¿por qué? Bueno, en inglés existen dos tipos de preguntas. Estos dos tipos de preguntas son closed questions o preguntas cerradas y open questions o preguntas abiertas. Por el momento vamos a trabajar con closed questions. Closed questions o preguntas cerradas se llaman así porque no dan mucho campo a la conversación. Es decir, se pueden responder únicamente con yes o no. De hecho, muchos autores les llaman preguntas de sí o no. Estas preguntas son las que usualmente empiezan con un verbo auxiliar, como puede ser do o puede ser does en el caso de la tercera persona, o estas preguntas también inician con alguna conjugación del verbo to be, como lo pueden ser am, is para la tercera persona o are para you y para los plurales. También estas preguntas pues no son nada específicas, es decir que no hay mucho detalle en ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí 4 ejemplos de preguntas cerradas, closed questions, que se responden con sí o no. Y como sabemos, empiezan con un verbo auxiliar y no requieren mucho detalle. Por ejemplo, do you accept credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you accept credit cards? Y si se fijan, seguimos el mismo patrón. Nuestro verbo auxiliar, el sujeto de la oración, quien estamos preguntando si lleva a cabo el verbo principal de la oración, que es accept. Do you accept credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Nuestro verbo no siempre va a ser do, recordemos que van a ser dos opciones. El verbo to be, que se puede conjugar a is. ¿Por qué estamos utilizando is en lugar de are, por ejemplo? Bueno, pues porque nuestro sujeto, lo que le sigue al auxiliar con el que iniciamos nuestra pregunta, es una tercera persona, es un objeto que ni siquiera está especificado. De se puede traducir al español como este o esta. Is this on sale? Sale es como promoción, oferta. ¿Esto está en oferta? ¿O está esto en oferta? Is this on sale? Does the price include tax? ¿El precio incluye impuestos? ¿Por qué iniciamos con does en lugar de do? Bueno, pues porque nuestro sujeto, lo cual le sigue a nuestro auxiliar, es una tercera persona. The price es el sujeto, el que estamos preguntando si lleva a cabo el verbo incluir el impuesto. Y es una tercera persona, no es un humano ni es de quien estamos hablando. Does the price include tax? ¿El precio incluye impuestos? Tenemos después otra conjugación del verbo be que es are. Nuestro sujeto en esta oración es todo esto. The new AirPods. Lo que sea que estemos preguntando si lleva a cabo una acción es nuestro sujeto de nuestra pregunta. Are the new AirPods water resistant? Aquí tenemos nuestro verbo como auxiliar are y estamos preguntando, ¿los nuevos AirPods son resistentes al agua? Are the new AirPods water resistant? Todas estas preguntas se pueden contestar con sí o no y dentro de la respuesta podemos encontrar incluso parte de la oración. Por ejemplo, do you accept credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Y si tú fueras quien responde y dijeras sí, sí aceptamos, responderías yes. We, nosotros, porque está preguntando por ustedes, y decimos we do o yes, we accept credit cards. El verbo do, recordando la primera clase, sirve también para sustituir al verbo principal de una oración en una oración afirmativa y una respuesta es afirmativa, por lo que en lugar de decir sí aceptamos, podríamos decir simplemente sí
y el sí o el verbo principal podríamos sustituirlo por simplemente do. Si aceptamos, yes we do. Esto es una práctica muy común en inglés para no repetir el verbo principal de la oración. Is this on sale? ¿Esto está en oferta? Bueno, pues podríamos contestar yes. Sí, sí está. ¿Cómo diríamos esto? Bueno, ¿de quién estamos hablando? De algo, de this. Esto es un algo. Por lo tanto, nuestra oración afirmativa iría con it. Y luego nuestro verbo principal de la oración confirmando que sí lo está, is. Yes, it is. Sí, sí está. Yes, it is. Does the price include tax? ¿El precio incluye impuestos? Sí, sí los incluye. Yes, it does. ¿Por qué it? Bueno, pues porque estamos hablando del precio. Ya no vamos a repetir en la respuesta. Sí, el precio sí incluye impuestos. Podríamos decir sí, sí los incluye. ¿Qué cosa? Pues en inglés siempre tenemos que decir el pronombre, por lo menos, que se refiera a qué es lo que realiza la acción. Y en este caso, la acción de incluir impuestos la lleva a cabo el precio, que puede ser sustituido por el pronombre it. Yes, it does. Luego vamos a sustituir el verbo include con nuestro verbo auxiliar does. Esto es, recordando la clase número 1. Are the new AirPods water resistant? Yes, they are. Sí, lo son. ¿Por qué they? Bueno, pues porque son, a pesar de que no son un humano, son plural, son los AirPods, son más de uno y por lo tanto decimos sí, sí lo son, yes they are. O bien podríamos contestar simplemente sí, yes they are, sería lo más adecuado, yes they are. Y entonces, ¿cómo construimos open questions o preguntas de WH? Bueno, pues vamos allá. Las preguntas abiertas o open questions son preguntas que la respuesta va a requerir mucho detalle, algo que no teníamos en las preguntas cerradas, porque empezamos con una palabra de WH, así como en español tenemos qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Bueno, en inglés también tenemos ese equivalente. Por ejemplo, what does it do? What does it do? Va a haber preguntas y va a haber afirmaciones en las que encontremos dos veces el verbo do o incluso el verbo be o también otros auxiliares que vamos a aprender en el futuro. Esto ocurre porque los auxiliares, como les dije en las primeras clases, también pueden ser el verbo principal de una oración. En este caso está funcionando como auxiliar, pero en este caso está funcionando como el verbo principal de la oración y en este caso sí podemos interpretar el verbo do como el verbo hacer. Por ejemplo, yo estoy preguntando ¿qué hace? Hablando de alguien o algo que no es un humano. Por ejemplo, no sé, estamos en una tienda departamental y vemos un juguete muy innovador y preguntamos ¿qué hace? Y ya no necesitamos preguntar qué hace ese juguete porque ya sabemos de qué estamos hablando. Probablemente dentro del contexto ya no es necesario y por eso es que aquí utilizamos it. What does it do? ¿Qué hace? What does it do? Aquí bien podríamos tener otro verbo como que come. What does it eat? What does it eat? Ese también es un ejemplo confuso porque it, el verbo comer, se pronuncia muy parecido al pronombre eat. Pero imaginémonos que vamos a poner el verbo read, leer. ¿Qué lee? What does it read? Where is the men's department? ¿Dónde está el departamento de hombres? Tenemos, como lo vimos al principio de la clase, nuestras palabras de WH o nuestra palabra de pregunta, nuestro auxiliar, que es nuestro verbo que nos ayuda con la pregunta, y tenemos nuestro sujeto, que en este caso es un it, y en este caso sí lo estamos especificando. Estamos preguntando en dónde está el departamento de hombres. Vamos a ver más ejemplos sobre esto y vamos a estudiar un poco a fondo todas las palabras que empiezan con WH o las question words que se utilizan para formar este tipo de preguntas. Tenemos las primeras 3 de 6 palabras de preguntas o question words que utilizamos para construir una pregunta de este tipo. Como ya vimos al principio, tenemos la estructura de poner al principio nuestra palabra de pregunta, who o what o when, y vamos a explicar para qué es cada una.
Who la vamos a utilizar cuando querramos saber el quién hizo algo, cuando nos estamos refiriendo a una persona y es el equivalente en español cuando utilizamos quién. Who do you like to go shopping with? ¿Con quién te gusta ir de compras? Who do you like to go shopping with? Y la palabra se pronuncia who. Who. Luego tenemos la palabra what. What la vamos a utilizar para saber sobre cosas o eventos, así como quién lo vamos a utilizar para saber sobre personas. What payment methods do you accept? ¿Qué métodos de pago aceptan? O aceptas porque you puede ser singular o plural. What payment methods do you accept? ¿Qué métodos de pago aceptan? What payment methods do you accept? Vamos a utilizar when cuando nos refiramos o quisiéramos saber acerca de tiempo. Es equivalente a cuando en español utilizamos cuándo. When does this promotion start? ¿Cuándo empieza esta promoción? Vamos a utilizar does porque el sujeto es esta promoción y es una tercera persona. When does this promotion start? ¿Cuándo empieza esta promoción? When does this promotion start? Vamos con las siguientes tres. Tenemos las siguientes tres que vamos a utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar where cuando querramos hablar o preguntar sobre ubicación. Es equivalente a lo que en inglés conocemos como dónde. ¿Okay? Lo utilizamos para ubicación y su equivalente en español es dónde o en dónde. Por ejemplo, ¿en dónde están los probadores? En inglés, probadores se dice fitting rooms. ¿Dónde están los probadores? Where are the fitting rooms? Where are the fitting rooms? Where does the line start? Ahora tenemos dos ejemplos para recordarles que no siempre nuestro auxiliar va a ser el verbo be. A veces va a ser el verbo do en sus diferencias entre do y does. ¿Por qué tenemos are aquí? Porque estamos preguntando por los fitting rooms, por más de uno. Si quisiéramos preguntar en dónde está un probador, diríamos where is the fitting room? ¿En dónde está el probador? Pero aquí estamos hablando de más de uno. Where are the fitting rooms? Y aquí estamos utilizando does en lugar de do porque estamos hablando del sujeto que es la línea para hacer fila. Where does the line start? ¿En dónde empieza la línea? Where does the line start? Tenemos la palabra why que lo utilizamos para saber acerca de las razones, reason, las razones para que algo ocurra o el motivo de que algo ocurra, equivalente a lo que en español utilizamos como ¿por qué? Por ejemplo, why is this product cheaper? ¿Por qué este producto es más barato? Cheaper se puede traducir como más barato, más económico, menos costoso. Why is this product cheaper? ¿Por qué está este producto más barato o por qué este producto está más barato o es más barato? Why is this product cheaper? Why don't you take credit cards? Nuestro auxiliar, recordemos, no solo tiene que ser el verbo be conjugado a is, en este caso this product es una tercera persona. A veces también vamos a utilizar el verbo do o en su forma de tercera persona does o como en este ejemplo que es la primera vez que vemos en forma negativa para preguntar por qué no. Por ejemplo, ¿por qué no toman? Es una forma de decirlo en inglés que es equivalente a aceptan. ¿Por qué no aceptan tarjetas de crédito o por qué no toman tarjetas de crédito? Why don't you take credit cards? Why don't you take credit cards? Y por último tenemos how. How lo vamos a utilizar para saber la forma en la que algo se hace, equivalente a lo que en español utilizamos como cómo. Por ejemplo, how do I cancel my order? ¿Cómo cancelo mi orden? How do I cancel my order? Un pequeño recordatorio de que todas siguen la misma estructura. Tenemos nuestra palabra de pregunta, nuestra question word, tenemos nuestro verbo auxiliar que puede ser
el verbo be conjugado de diferentes formas o el verbo do conjugado de diferentes formas, seguido de nuestro sujeto que nos va a ayudar a determinar qué va aquí. En este caso estamos hablando de la primera persona, por eso utilizamos do. Aquí estamos hablando de una tercera persona, por eso utilizamos is, una tercera persona singular. How do I y luego nuestro verbo principal de la oración, que en este caso es cancel. ¿Cómo cancelo mi orden? How do I cancel my order? Y no olvides que la parte más importante, la que más te va a ayudar a aprender inglés, son los ejemplos. Si quieres estudiar en tu tiempo libre, estudia los ejemplos que ves en el video, que vienen en tu paquete de material. Trata de memorizarlos, trata de estudiar las palabras que no conozcas y no olvides practicar. Nos vemos en el próximo video.